Bienvenidos amigos a otro video de Última Profecía. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en su canal Última Profecía. ¿Por qué le dimos este título a nuestro video? Sin lugar a dudas creemos porque Dios nos dio ese título. ¿Por qué? Porque estamos en lo último, estamos en una recta final. Ya nosotros, Dios se nos ha manifestado y queremos decir aquí de entrada en nuestro video, que vamos por cierto a titular Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. De eso se trata nuestro video, pero lo que les queremos decir, amados oyentes, nosotros comenzamos a profetizar en parte, como dice Pablo. Antes profetizábamos en parte, pero cuando llegue lo perfecto, eso en parte se acabará. Por no decir, Pablo, profetizábamos mal. Sí, porque cuando dice, cuando venga lo perfecto, eso quiere decir que antes era lo imperfecto. Repito, nosotros comenzamos a profetizar mal, pero bueno, como dice Pablo también, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, que pensábamos que lo que antes profetizábamos era realmente ya la profecía de Dios, pero como Dios conoce nuestros corazones, dijo el Señor, bueno, estos quieren profetizar, ciertamente en lo poco me han sido fieles, en lo mucho les pondré. Tienen muy buenas intenciones, pero como todavía yo no he derramado mi Espíritu Santo, pues naturalmente por eso no puedo exigir tampoco que prediquen lo perfecto. Por eso, amados, el Señor Jesucristo vio nuestras intenciones, que tampoco lo hacemos por avaricia. Dios es testigo que no hemos encubierto avaricia, ni tampoco lo hacemos por avaricia. Dios lo sabe. Por eso el Señor dijo, bueno, estos quieren profetizar y en lo poco me han sido fieles, los voy a poner en lo mucho. En lo ajeno, ciertamente me han sido fieles, les voy a confiar lo verdadero. Es por eso, amados, que usted ve aquí en las redes sociales un sinnúmero de llamados profetas y evangelistas, teólogos, que se hacen pasar por grandes y les gusta la grandeza. Porque hasta se identifican y dicen, les habla el evangelista internacional, intercontinental, llamado tal. Hasta les gusta la grandeza, les gusta ser famosos. Pues como les gusta ser famosos, con esta palabra que Dios nos ha dado, han quedado al descubierto que son unos charlatanes. Por eso dice la Biblia que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos, exhibiéndolos públicamente, porque hasta ahorita nadie está predicando a nuestro Señor Jesucristo, que ya se manifestó y hasta ya está a punto de venir a levantarse de los muertos. Y estos grandes internacionales, intercontinentales predicadores no lo están predicando, amados. No están anunciando a nuestro Señor Jesucristo, que ya se manifestó, Benedicto XVI, su nombre. Esa es la novedad de nuestro Evangelio, porque además el Señor dijo que Él tenía un maná escondido para este tiempo. ¿Cuál maná escondido? Sin duda, es esta palabra revelada por Dios mismo, el maná escondido. Y si estaba escondido, ciertamente nadie lo podía encontrar. Tampoco nosotros, amados. Entonces Dios nos dio a nosotros, nos confió este evangelio tan poderoso de anunciar a nuestro Señor ya manifestado con su nombre nuevo, Benedicto XVI. Por eso dice en Apocalipsis, mi nombre nuevo. ¿No se ha puesto usted a pensar cuál nombre nuevo? ¿Acaso un nombre que el Señor solo sabe que es su nombre nuevo y que tendría en el milenio, ya cuando esté
reinando. No, amados. El nombre nuevo que tiene nuestro Señor Benedicto XVI, el Padre se lo dio, como dice Filipenses 2:6, 2:9, que cuando el Padre le hizo sumo sacerdote a nuestro Señor Jesucristo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Léalo ahí y se dará cuenta que el apóstol Pablo está diciendo que cuando el Señor fue exaltado al sumo sacerdocio, o sea, al sumo pontífice, el Papa, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces, ¿por qué el apóstol no dice qué nombre? ¿Por qué nada más dice que Dios le dio un nombre y que es sobre todo nombre? Pero, ¿cuál, Pablo? ¿Pudieras decirnos qué nombre le dio? Porque estamos ansiosos de saber que cuando nuestro Señor fue Papa, sumo pontífice, porque ahí dice bien claro, amados, cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo, no significa que se lo llevó al cielo, no, pues el Señor allá estaba, hermanos. El Señor estaba en el cielo con el Padre, así que no está hablando que cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo y que, pues Dios se lo llevó al cielo, no. Cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo, esa palabra sumo solo la lleva el sumo pontífice, el Papa, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ese nombre antiguo que ha tenido siempre, el mayor jerarca de la Jerusalén, ahora el Vaticano, el sumo sacerdote. No un sacerdote, no, sumo sacerdote, que quiere decir la máxima autoridad de la Iglesia. Ahí dice en Filipenses que cuando el Padre lo exaltó hasta lo sumo, allí le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque los papas siempre se cambian los nombres y se ponen un nombre, se ponen otro, cada quien elige un nombre, pero este nombre es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Benedicto, o en latín benedictus, significa bendito. Entonces, ponerle a un papa, a un hombre pecador, ese título de bendito, no va, no queda, no encaja. Pero al único que le queda ese nombre bendito, sin lugar a dudas, es a nuestro Señor Jesucristo, bendito. Benedicto, bendito. El Señor tenía este nombre reservado para este tiempo. Por eso los apóstoles también, cuando hablan de su nombre, ellos sabían perfectamente qué nombre, amados. Solo que Dios a ellos les prohibió decir ese nombre, escribir ese nombre, porque el Señor tendría en este tiempo, digo tendría o tiene, quien estamos anunciando su nombre nuevo. Por ejemplo, Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque a vosotros, dice, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál nombre, Juan? También el mismo Juan dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Si fuera tan sencillo, pues solamente decir: a todos los que creen en Jesús y punto. A todos los que creen en Él y ya. No, sin duda los apóstoles, el Señor les reveló, siendo sus apóstoles, les reveló este nombre, pero les dijo: a vosotros os es prohibido escribir este nombre, solo digan mi nombre, pero yo se lo voy a revelar a mis demás apóstoles que yo voy a escoger en el tiempo del fin. Ellos estarán anunciando este nombre que el Padre me dará en aquel tiempo cuando yo esté otra vez en el mundo. Y esto de que otra vez, sin lugar a dudas, Hebreos 1:6 dice otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, es decir, nosotros.
Nosotros que somos los ángeles del Señor, como también dice Hebreos, que hace a sus ángeles ministros, llamas de fuego, enviados para salvación de aquellos que van a heredar la salvación. Por eso, todo aquel que abrace nuestro testimonio, les podemos asegurar que sus pecados les serán perdonados para siempre. Y tengo que decir con tristeza, lo digo con tristeza porque millones de personas han dejado de alcanzar la gracia de Dios por el pecado que dice Juan, y yo no digo que se pida. Hay un pecado de muerte que millones de llamados cristianos han cometido, que dice el apóstol Juan, por ese pecado yo no digo que se pida. Por eso me entristece, porque yo quisiera que todo aquel que está escuchando estuviera limpio de ese pecado, pero el engaño vino al mundo y muchos abrazaron la mentira y cometieron el pecado imperdonable delante de Dios, amados. El que tiene oídos para oír, oiga. Si usted no ha cometido ese pecado imperdonable que dice Juan, un pecado por el cual yo no digo que se pida, entonces abrace este testimonio, aléjese lo más pronto posible de esas sinagogas donde no le han a usted enseñado el nombre nuevo de nuestro Señor que ya se manifestó. Sí, porque usted mismo se ha dado cuenta. Nuestro testimonio no es el testimonio que toda esa gente que se hace pasar por grandes evangelistas tienen. Usted no nos puede comparar con ellos, no puede decir usted es uno de los miles que hay, no. El mismo testimonio que nosotros tenemos da testimonio de nosotros que no somos como ellos, que no somos de ellos. A nosotros el Señor nos reveló esta palabra porque ciertamente los pastores, y lo tengo que decir también con tristeza, se han rebelado contra Dios porque cada quien busca lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice en una escritura, solo se la traigo a memoria porque dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Dios en los profetas, no se diga el profeta Jeremías capítulo 23, todo ese capítulo habla en contra de los pastores y los profetas, léalo, para que vea que no estoy inventando. Porque lo primero que dicen los cristianos que están en la ceguera, dicen, usted no hable de los siervos de Dios, no debe hablar de los siervos de Dios. Ahora yo digo, ciertamente, de los siervos de Dios no se debe de hablar. Pero la pregunta que hago y es para todos, ¿son en verdad siervos de Dios? Es lo que les estoy diciendo. La ceguera del cristianismo no les deja identificar quién es un verdadero siervo de Dios. A ellos, a todo mundo lo llaman siervo de Dios. Por eso nosotros decimos aquí en las redes sociales, está llena las redes sociales y en esta plataforma de charlatanes, mercaderes del evangelio, y sin embargo los cristianos los defienden porque para ellos son grandes siervos de Dios. Pero no lo son. Ninguno que se haga pasar siervo de Dios y que no esté anunciando ya nuestro Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI. Por eso decimos, no son siervos de Dios, y si lo son, están más ciegos que Bartimeo. Porque, amados, usted abra los ojos, este mundo está por caer en una destrucción total por el pecado que acabo de mencionar, que millones cometieron y el mismo Papa Francisco cometió. De aquí a poquito, quiero cambiar esa palabra, poquito. De aquí a poquito, este mundo quedará desolado por ese pecado que cometieron. La ira de Dios no va a venir
sin causa. Han provocado a Dios con la obra de sus brazos, adorando, ya no digas adorando a un hombre, no. Están adorando a los mismos demonios porque les hicieron creer otra cosa, pero cayeron en ese engaño. De aquí a poco, la ira de Dios viene sobre todos aquellos que hicieron ese pecado por el cual viene la ira de Dios. No viene sin causa, amados. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, que no nos dejó caer a todos en este mundo, en ese engaño, porque si no, Dios pudiera haber desaparecido a toda la humanidad y no dejar a nadie. Pero Dios es misericordioso y amoroso, que no nos entregó a todos a ese pecado. Repito, de aquí a poco ya no nos escucharán tampoco a nosotros, porque nuestro testimonio se acabará y ya no habrá a nadie quien les va a predicar la verdad. Falso, cierto, hay muchos. En las redes sociales, repito, está lleno de charlatanes que no están predicando a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI ya manifestado. El evangelio que nosotros tenemos no lo puede usted comparar con esa gente que se hace pasar por grandes hombres de Dios. El evangelio que nosotros tenemos es por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El Señor le dijo a sus discípulos, y esa encomienda es para nosotros sin lugar a dudas, porque hay que ser realistas. En el tiempo de los apóstoles no había prácticamente nada para viajar lejos e ir a todo el mundo. Entonces, cuando el Señor dice a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, amados, esto sin lugar a dudas se cumple en nosotros, porque en aquel tiempo la ciencia estaba lejos, la tecnología peor todavía. ¿Cómo podrían los apóstoles viajar a todo el mundo? Si el Señor les ha estado dando una encomienda, vayan a todo el mundo, pues los discípulos se quedarían mirando unos a otros, pero ¿cómo vamos a ir a todo el mundo, puesto que no hay transporte? Lo único que tenemos son caballos o embarcaciones en el mar. Nos está dando una tarea muy difícil. El Señor dice que vayamos todo el mundo, pero ¿cómo, Señor? Entonces, amados, no cabe duda que esta encomienda, sin lugar a dudas, es para nosotros, ir por todo el mundo y predicar este evangelio del reino de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado, porque no ha creído en este nombre santo y glorioso, Benedicto XVI, nuestro Señor. El por qué nosotros hablamos de esta forma, yo creo que el apóstol Pablo se los contesta de esta manera. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Si estos príncipes, si esta gente que está aquí en las redes sociales, hubieran conocido esta sabiduría oculta, dice Pablo, ciertamente estarían anunciando a nuestro Señor Jesucristo, pero como no la conocieron, por eso no están anunciando a nuestro Señor. Esa es la maravilla de nuestro evangelio, amados. ¿Por qué? Porque nosotros, no siendo nada, no siendo evangelistas, no siendo teólogos, escatólogos, doctores, vaya que para eso son buenos, para ponerse nombres para que los vean grandes. Nosotros, no siendo nada,
ni pastores, Dios quiso dar en su misericordia este tan poderoso mensaje de salvación, dándonos la sabiduría oculta, la que Él había predestinado desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y sin lugar a dudas, como está escrito 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, para nosotros. Pero, dice el Señor, y esto es para nosotros, los que hemos visto a nuestro Dios, hemos visto a nuestro Señor. Mateo capítulo 13, versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y de oír y no lo oyeron. Esto, amados, sin lugar a dudas, dice el Señor que nosotros estamos viendo. ¿Estamos oyendo? No, estamos viendo cosas que ciertamente siervos de Dios en años pasados, en décadas pasadas, desearon ver y no lo vieron. Y no lo vieron porque no les alcanzó la vida, es decir, han muerto pastores, ministros, evangelistas que sí eran de Dios, desearon ver todo esto que nosotros estamos viendo, y dice el Señor, y no lo vieron. No solo en cuanto que estamos viendo a nuestro Señor, que ya lo conocemos, sino también esta palabra, como acabamos de leer, esta sabiduría oculta. Hombres de Dios, profetas en otro tiempo desearon haber tenido esta sabiduría y no la tuvieron. Por eso dice el Señor, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Nuestros ojos están viendo. ¿Qué están viendo? Hemos visto a nuestro Señor, y no solo nuestro Señor, sino también Dios mismo en Juan Pablo II, que vino en carne. Sin lugar a dudas, algunos dirán, ¿qué clase de locura es esta? ¿Cómo que Dios vino en carne? Léalo. Está en 1 Timoteo 3:16, y si Juan Pablo II no es Dios, entonces dígame quién es, porque ya el apóstol dice que esto era un misterio. Dios fue manifestado en carne, y no dice Jesucristo, no, dice Dios. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Nosotros somos los ángeles del Señor que lo hemos visto. 1 Timoteo 3:16 vino, dice Pablo, Dios vino en carne. Y nosotros podemos decir, por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo Benedicto XVI, que es el mismo Juan Pablo II, y si no, que nos digan entonces quién es, dónde está. Si no es Juan Pablo, Dios mismo, que vino en carne, entonces que nos digan quién es. Eso lo decimos ciertamente para los incrédulos, pero para nosotros ciertamente lo es. Mateo 11:25, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A nosotros, amados. Sí, Padre, porque así te agradó. Oigan esta maravilla. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿No les parece maravilloso? Que ciertamente al Padre nadie lo conoció, ni en el mismo Vaticano lo conocieron que Juan Pablo era Dios mismo. Tampoco conocieron que Jesucristo, Benedicto XVI, era el mismo Señor Jesús. No. Nadie conoció al Padre y al Hijo, pero el Padre y el Hijo, ellos naturalmente sí se conocían.
Benedicto el Señor conocía a su padre Juan Pablo. Juan Pablo el padre conocía a su hijo Benedicto. No en vano lo tuvo por 23 años desde 1981 en el Vaticano a su lado. Llamó a su hijo para que fuese el prefecto de la doctrina de la fe por 23 años, y después, cuando nuestro Dios partió de su cuerpo, pues quién mejor para tomar el puesto del Padre sino el mismo Hijo. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice nuestro Señor ya manifestado, Benedicto XVI, todas las cosas me fueron entregadas por Juan Pablo II, mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto, para los que dicen que nadie ha visto a Dios, es porque no conocen la palabra. Ya no digan la palabra revelada, no conocen ni siquiera lo que está escrito. Leen otras cosas, ¿sí? Andan en otras cosas muy ocupados, ¿sí? Van al templo y el pastor no les predica estas cosas, pero ahí está escrito bien claro que nadie ciertamente dice conocía al Padre, sino el propio Hijo. Pero luego dice: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo quiso revelar a su Padre a nosotros. El Hijo nos reveló a su Padre. Para aquellos que dicen que nadie ha visto a Dios, hay un dicho que dice que nadie ha visto a Dios y viva. ¿Han escuchado ese dicho? ¿Que nadie puede ver a Dios y viva? Pues ciertamente, porque nosotros, desde que lo vimos, ahora hemos muerto. Ya no vivimos nosotros. Desde que vimos a Dios y al Hijo, morimos. Ya nosotros ya no vivimos. Por eso ese dicho tiene cierta verdad, que nadie ha visto a Dios y viva. Ciertamente, nosotros lo hemos visto y hemos muerto. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. El Señor dice estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ciertamente lo dice porque nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, con su muerte, confirmó el pacto de la gracia. Estamos ahora sí verdaderamente sobre el pacto de la gracia. Por eso el Señor dice: todos los que estáis trabajados y cargados. Lo dice ciertamente porque estábamos bajo el yugo de la ley, la esclavitud. Todavía en Egipto no éramos libres. Por eso dice el Señor: todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí, yo os haré descansar. Mi gracia abunda. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, como el Señor Jesucristo, descansarán de sus trabajos, ya no estarán sujetos a la ley, amados, porque Gálatas 3:10 dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el cristianismo, los cristianos dirán: por supuesto, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y yo les pregunto: ¿así están bajo la gracia? Seguramente lo están afirmando, están bajo la gracia. ¿Acaso han recibido a nuestro Señor Jesucristo, que ahora vino y puso su propia vida en expiación por nuestro pecado para traer la gracia? ¿Han creído en Él?
Por eso digo, amados, de labios para afuera podemos decir muchas cosas porque el cristianismo ha sido engañado por tanto tiempo que la gracia abundaba desde que Cristo fue crucificado en la cruz, y eso fue una mentira total. Y todavía siguen predicando que la gracia estuvo dispuesta desde hace 2000 años, y eso no es cierto, porque entonces, si fuera cierto, en vano murió nuestro Señor ahora. En vano fue su muerte. Si la gracia ya estaba desde hace 2000 años, entonces esta muerte no significa nada. Este sacrificio de expiación por nuestros pecados, que el mismo Señor entró en el lugar santísimo en el Vaticano para ofrecer su propia sangre y posteriormente con su muerte confirmar el pacto de la gracia, entonces en vano murió el Señor. No, amados. Fuimos engañados ciertamente que la gracia estuvo dispuesta desde el sacrificio en la cruz, porque recuerden, tengo que repetir siempre esto porque todavía millones de cristianos piensan que la gracia siempre estuvo dispuesta desde hace 2000 años, y eso no es cierto. Recuerden las palabras del Señor: no creáis que yo he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Porque os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, es decir, hasta que no haya cielo nuevo y tierra nueva, que no cabe duda que es esta palabra que Dios nos ha dado ahora, ninguna jota, ninguna tilde de la ley pasará. Repito, los cristianos que afirman estar bajo la gracia, yo les pregunto, ¿acaso han creído en nuestro Señor Jesucristo ya con su nombre nuevo, Benedicto XVI? Pues que no. Pues entonces usted, aunque diga que está bajo la gracia, la verdadera realidad es que usted está bajo la ley. Mientras no reconozca el sacrificio que hizo nuestro Señor Benedicto XVI, que trajo la gracia, la justicia de Dios, que es la gracia, mientras no lo reconozca, usted está bajo la ley. Y bajo la ley, ningún hombre será justificado. Y bajo la ley, aunque esté ignorante la persona, la ignorancia no le va a servir, no le va a valer para nada. Y digo, para aquellos que me están escuchando, ya no hablo de la gente que ni siquiera ha escuchado esto que yo estoy hablando. Por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, yo hablo estas cosas. Por eso digo a los que me están escuchando, para ellos es este mensaje, porque los que no me escuchan, ¿cómo es que van a poder reaccionar a lo que yo estoy diciendo? Dijimos que nuestro título, el Señor les dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a aprender qué significa también ser bautizado, porque no es el zambullón en el agua. Eso es algo simbólico solamente. El zambullir a alguien en el agua no significa el bautismo. Vamos a aprender que no significa eso. Por eso el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es mucho más que sumergir a una persona bajo el agua. Marcos 16:15, y les dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados, esta palabra es para este tiempo. Digo es para este tiempo porque la mayoría de nosotros al principio, cuando se nos predicó a Jesucristo, pocas son las personas que dicen, la primera vez que me predicaron a Jesucristo yo creí. Son pocas. La mayoría de nosotros, cuando se nos habló de Cristo, rechazamos por un tiempo. Y no me dejarán mentir, algunos de ustedes también, cuando les hablaron del Señor se resistieron, pero luego con el tiempo
los años, creyeron. Entonces esta palabra que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, sin duda no era años pasados, décadas pasadas, es ahora. Ahora que es sí o no, porque la ira de Dios está para caer. Repito, una persona que rechazó el Evangelio en décadas pasadas no significa que ya fue condenado. Pero ahora sí, si no cree a esta palabra, si no cree a esta palabra revelada, que es vida eterna, ahora sí el que no crea será condenado, porque ya el tiempo se acaba y ya no tendrá más años para poder creer más adelante. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen, atención, en mi nombre. Echarán fuera demonios. Pero no es lo que se nos había enseñado, amados. Para todo, en el nombre de Jesús fuera. Y que en el nombre de Jesús yo hago esto. Y que en el nombre de Jesús aquello. No, amados. Y esta escritura, cuando dice el Señor a los que creen, en mi nombre, recuerden que les he dicho que cuando los apóstoles se reservan y solo dicen nombre, sin lugar a dudas están hablando de este nombre glorioso y santo que el Señor tendría en este tiempo. Una vez que hayas conocido al Señor en este nombre, entonces sí, dice el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto, amados, esto de hablarán nuevas lenguas, también han pervertido los que se hacen llamar evangelistas de Dios, han pervertido esta palabra, hablarán nuevas lenguas, y a lo que ellos llaman nuevas lenguas es el alarido que hacen, que dicen que son nuevas lenguas. No, amados. Las nuevas lenguas que el Señor nos daría es precisamente esto nuevo que estamos hablando, porque ustedes mismos se darán cuenta que es nuevo. No lo habían escuchado antes. No pueden decir, esto que usted está diciendo yo lo había escuchado antes, como tampoco yo ya lo sabía. No. Esto nuevo, dijo el Señor, cuando estén en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Y si vamos a hablar nuevas lenguas, ciertamente lo que hablaríamos sería nuevo. Porque si no, si hablaríamos lo mismo, si siempre hablaríamos lo mismo, ya no sería nuevas lenguas, porque sería lo mismo. Entonces, cuando el Señor dice, ya en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, el nuevo lenguaje que yo les voy a dar para anunciar ciertamente algo nuevo. Eso es lo que se trata esta escritura, que muchos han pervertido y hacen alaridos que dicen que son nuevas lenguas. No, amados. Esas son obras de la carne, esas cosas son cosas de niños, porque no son maduros en la palabra, y los que son todavía también niños en la palabra, cuando oyen a una persona hacer ese tipo de alaridos, lo primero que piensan está bajo la unción del Espíritu Santo. No, amados. El Espíritu Santo es el que tenemos nosotros, por el cual estamos bajo su unción, hablando esto nuevo que nadie está hablando. El Espíritu Santo va a hablar directa y claramente. Porque este lenguaje, ciertamente para los incrédulos, es para los incrédulos. Las nuevas lenguas, dice Pablo, son para los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, la profecía es para los creyentes. Los incrédulos nos escuchan hablar esto nuevo y no creen. Por eso estas señales son para los
incrédulos, esta nueva lengua son a los incrédulos, y cuando digo incrédulos, lo primero que piensan a la gente que no quiere reconocer al Señor Jesús. No. Cuando digo incrédulos, me refiero a los mismos llamados cristianos que no creen esta nueva novedad del Evangelio, porque para ellos ciertamente es locura, porque son incrédulos. Repito, son cristianos, pero son incrédulos, y dice Pablo que no creen porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no crean y no les resplandezca el Evangelio de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. Los incrédulos para ustedes, si son creyentes, pero son incrédulos a lo que estamos predicando, ciertamente estas nuevas lenguas son para ustedes los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes, es decir, para nosotros, para los que sí creemos en el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ya manifestado. Dijimos que el Señor dice, el que no creyere será condenado, pero el que creyere ciertamente tiene que ser bautizado, pero el que no cree ya será condenado. Vamos a... ¿Qué significa eso de ser bautizado? Porque dijimos que no es zambullir a una persona en el agua. Ese no es el bautismo. ¿Cuánta gente no ha hecho ese rito de zambullir a una persona en el agua y se han ido al mundo, se han alejado de Dios? Así que ese bautismo no les sirvió de nada. Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, ya nuestro Señor murió. Con su muerte dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el verdadero bautismo, por eso el Señor dijo, el que creyere, primeramente, el que creyere en mi nombre, y fuere bautizado, será salvo. ¿Y quién es el que da el bautismo? El Espíritu Santo. Es decir, nosotros, amados, ya hemos creído y hemos sido bautizados por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ya manifestado. Pero el que no creyere, dice el Señor, será condenado. Terrible y triste y trágico para aquellos que desechan nuestro testimonio, que piensan que simplemente es una locura, pero esta locura, así Dios agradó salvar a los creyentes por la locura del Evangelio. Juan capítulo 17, leamos Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Detengámonos un momento en esta frase. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Cuando dice potestad a toda carne, no se refiere a todo ser humano, porque ¿quién no tiene carne? Lo que está diciendo nuestro Señor aquí en esta palabra, amados oyentes, es lo mismo que le dijo el Señor a Nicodemo: el que es nacido de la carne, carne es. Y no hay duda que todos nosotros fuimos
primero, ciertamente, nacimos del agua, nacimos de la carne, y no estoy hablando del nacimiento de nuestra madre, no, estoy hablando del nacimiento. La primera vez que escuchamos el Evangelio no era más que carne. Nos faltaba nacer del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo Benedicto XVI, que Él ya se fue a estar con el Padre y se derramó sobre nosotros. Así como el Señor se fue en aquel tiempo y dejó a sus discípulos, después el Señor bajó su Espíritu Santo, el mismo Señor, en Espíritu Santo, y descendió sobre sus apóstoles. Asimismo, nuestro Señor ahora vino, murió, se fue al Padre y días después se derramó sobre nosotros en su Espíritu Santo. Así que esta palabra, como le has dado potestad sobre toda carne, significa aquel cristiano que Dios sabe quién es cristiano. Dios conoce la intención del corazón. Dice Dios, es carne. Y ciertamente, como es carne, voy a poner en él o en ella mi espíritu, para que ya deje de ser carne y viva en el espíritu. Porque, como dice Pablo en Romanos 8, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, hermanos, atención, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero la ceguera que hay en el cristianismo, ni siquiera saben tampoco esto. Ni siquiera saben que están viviendo en la pura carne, no lo saben. Esa es otra cosa, lo trágico también, porque ningún cristiano va a reconocer que anda viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Mientras esta luz no hubiera venido, nadie sabía que andábamos en la carne, ni nosotros mismos. Por eso digo, la ceguera del cristianismo, y cuando digo cristianismo, ahí va todo aquel que confiesa a Cristo. No solo en las instituciones cristianas, que hay muchas, que cada quien dice tener la verdad, aún el mismo catolicismo. Yo les voy a decir una cosa. Nadie ciertamente tenía la verdad, porque Cristo Jesús, nuestro Señor Benedicto XVI, es la verdad. Por eso digo, nadie puede decir yo tengo la verdad, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, la gloria de Dios es su propio Hijo, Benedicto XVI, ahora que vino con su nombre nuevo. Así que esa palabra, por cuanto todos pecaron, allí van todos. Todos los que confiesan a Cristo de alguna manera, llámese el catolicismo, llámese cualquier religión cristiana, institución religiosa, dice la Biblia, por cuanto todos pecamos. Por eso digo, ciertamente nadie tenía la verdad. Aunque cada quien argumenta tener la verdad, dicen ellos, estamos en la verdadera. El otro dice, no, yo estoy en la verdadera. Y cada quien asume estar en la verdadera, pero la realidad, la mera verdad, la pura verdad, es que nadie estaba en la verdad. Sino es hasta ahora que el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad. Es interesante cuando el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Es interesante porque ahí el Señor está hablando de 3 etapas. Primero, ciertamente, yo soy el camino. Síganme. Transiten por ese camino, yo soy. Y entonces, cuando vayan por ese camino, ciertamente, dice el Señor,
Si no dejan este camino, van a conocer la verdad. Es decir, ahora que hemos conocido la verdad. Y una vez conociendo la verdad, dice el Señor, ciertamente tendréis vida eterna. Por eso digo, esa palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, no la leamos tan ligeramente, porque el Señor ahí está diciendo ciertamente, primero, conocerán el camino, yo soy el camino. Seguidme. Segundo, si me siguen, llegarán a conocer la verdad, si es que llegan a conocer la verdad, y una vez que la conozcan, ciertamente tendréis vida eterna. Entonces, amados, volvemos a repetir lo que el Señor está orando al Padre, porque es una oración que el Señor está elevando al Padre, cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Es decir, los que andan bajo la carne, Dios les ha dado o les está dando, o quiere darles, el Espíritu Santo para que sean salvos. Ay de los que se resistan al Espíritu Santo, ay de los que nieguen al Señor, que dicen que Él no es. Yo me espanto, lo digo en ese término, me espanto de escuchar, de ver personas que alegan, y ciertamente yo soy testigo que tienen muchos años en el Evangelio, y yo mismo personalmente les he hablado esta palabra revelada que vosotros escucháis ahora, y no quieren creer que nuestro Señor es el mismo Benedicto XVI, no lo creen. Pero sí creen la mentira, se siguen congregando donde tienen un pastor ciego. ¿Y por qué sé que está ciego? Porque no está anunciando a mi Señor. Mi Señor, que fue crucificado nuevamente, lo aborrecieron no solo en el Vaticano, sino los mismos que dicen ser sus hermanos, lo están aborreciendo. Por eso digo y puedo afirmar que ese pastor está ciego. Así como ustedes pueden identificar que yo estoy viendo algo nuevo, también yo estando en esto nuevo, yo me doy cuenta la ceguera que hay en las iglesias, comenzando por el pastor. Ya no digo los que se congregan a escuchar a ese pastor. Si el pastor está ciego, pues tal pastor está la congregación. Porque no es posible que el pastor esté ciego y que haya una persona que no está ciega junto con él. No hay manera de aceptarlo. Si el pastor está ciego y yo que ya veo, yo no puedo tener relación con ese pastor que me enseñe una palabra en la ceguera y yo ya veo. O sea, no coincide. Si el pastor está ciego, la congregación está ciega. No hay tal cosa que el pastor ve y la congregación está ciega, o la congregación ve y el pastor está ciego. No, tal pastor está la congregación. Por ejemplo, si algunos de ustedes abrazan nuestro testimonio y se alimentan de nuestro canal, nuestro testimonio y esta palabra, tal como somos nosotros, usted va a ser. Nosotros vemos, usted va a ver, sus ojos se van a abrir. Digo pues, hay mucha ceguera en el cristianismo, en el cual yo me espanto porque mi Señor, que ya se manifestó y nosotros lo hemos conocido, los cristianos no lo quieren, amados. ¿Cómo pretenden entonces conocer al Señor? ¿Cómo? Porque el Señor ya vino, y esto de que vino no fue algo, digámoslo, improvisado.
No, el Señor ya, Él anunció de esta venida. Por eso cuando Él dijo, guarden todas las cosas que les he mandado y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí lo está diciendo bien claro. Envió a sus discípulos primeramente y les dice, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Allá nos vemos. Ahora que el Señor vino en su nombre nuevo, los que dicen ser cristianos no lo quieren reconocer, amados. Por eso cuando el Señor se levante y nos vaya a decir a nosotros, venid benditos de mi Padre, heredar el reino para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Estuve desnudo, enfermo, en la cárcel y me visitasteis. Ahora, nosotros ya sabemos por qué lo dice. Porque luego dice, es que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Es decir, nosotros estamos con esta palabra, ciertamente, sanando a los enfermos del pecado. También estamos recogiendo a los que van peregrinando sin rumbo. Estamos dando de comer porque tienen hambre de palabra, tienen sed de justicia, y nosotros les estamos dando a ustedes. Por eso el Señor dice, por cuanto lo hiciste ciertamente a estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. ¿No les parece cosa maravillosa? Porque ¿quién de nosotros ha visto al Señor en tal semejanza? No hemos visto al Señor en esas circunstancias, que tuvo hambre, que tuvo sed, que estuvo enfermo, que estuvo extranjero, peregrinando de un lado a otro, que tuvo... No, ciertamente no, pero hay millones de personas que dice Dios, que dice el Señor, yo morí por ellos yo morí, y sin embargo, los pastores que se dicen ser pastores, no les están dando la comida, no les están dando el alimento, no les están dando la palabra. Por eso a ellos, hermanos, les va a decir el Señor, apartados de mí, malditos todos ustedes al lago del fuego eterno. Y les vuelve a reprochar lo mismo que a nosotros nos dijo, pero solo que a ellos les reprocha esto para condenación. Les va a decir, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me diste de beber, desnudo y no me vestiste, enfermo por el pecado, en la cárcel cautivo, porque no fueron libres. Y también toda esa gente, mercaderes del Evangelio, le van a querer a decir al Señor, a argumentar, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo estabas enfermo? O en la cárcel, en el hospital, y no te visitamos. El Señor les va a decir las mismas palabras, porque por cuanto no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno por culpa vuestra, y los justos a la vida eterna. Hermanos, el Señor dijo estas palabras, ya para ir finalizando. Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo. El hombre es el Papa Francisco. Por eso el Señor cuando dice el Hijo del Hombre, pero no es que sea hijo de Francisco, lo que pasa que recuerdan la escritura del profeta Isaías que dice, Hijo nos es dado,
O sea, este hijo es de nosotros. Así también, este hijo le fue dado al Papa Francisco y, entre paréntesis, el Papa Francisco de aquí a poco va a morir, pero él va a resucitar. No queremos alargar mucho nuestro video, ya llevamos casi la hora, pero aquí les decimos, el Papa Francisco muere de aquí a poco y no va a morir de viejo, va a morir por el pecado que cometió, como todo el mundo lo ha cometido, pero como Dios tiene una obra con él que hacer, lo va a resucitar de los muertos de aquí a poco, y si no, a ver quién puede reducir a nada mis palabras, porque no hablamos por hablar. El Espíritu Santo nos ha revelado esto también, de aquí a poco, junto con millones de personas que morirán por el pecado que cometieron. También el Papa Francisco morirá, pero él es resucitado. Dios tiene una obra maravillosa con él, y lo que ahora anunciamos nosotros, que no nos quieren creer, que dicen qué locura es esta, el Papa Francisco lo anunciará a todo el mundo que haya sobrevivido a la ira de Dios cuando él resucite de los muertos. Ahora mismo no nos creen, pero se van a quedar, si es que sobreviven a la ira de Dios, se van a quedar boquiabierta cuando escuchen de la misma boca del Papa Francisco resucitado decir: adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, Dios mismo, Juan Pablo II. Adorar al Cordero, Benedicto XVI, el Santo de Israel. El Papa Francisco lo dará a conocer, lo que ahora mismo no nos quieren creer a nosotros. De aquí a poco los que sobrevivan a la ira de Dios lo van a saber, y los que mueran también. También Dios les va a hacer llegar estas palabras de alguna manera, porque dice la Biblia que Dios le dio un nombre a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No va a haber persona, no va a haber criatura en el mundo que no sepa que nuestro Dios, Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Señor. No va a haber nadie que no lo sepa. Sea que se fue a la condenación, sea que sobrevivió, o sea que obtuvo la vida eterna por el mensaje que el Señor nos ha dado. Dice: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y no solo Dios compara esos días como en los días de Noé por la maldad que había, sino también lo compara porque Noé era el único pregonero de justicia, él solo contra el mundo. ¿No les parece a ustedes también nosotros, que somos, hasta ahorita no conozco a nadie, pareciera que somos los únicos que estamos proclamando esta novedad del Evangelio? Pues también como en los días de Noé. Noé era el único loco que decía: dentro de poco Dios va a destruir este mundo. Pero se reían, se burlaban, como quizás ahora se burlan de nosotros, se ríen, pero luego viene el diluvio y se lo va a llevar a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Atención, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nosotros tenemos un video que se llama La manifestación y venida de Jesucristo, que no es lo mismo. La manifestación es ahora que se nos ha manifestado, ya lo hemos conocido, y su venida es cuando Él resucite de los muertos. Dice el Señor: cuando yo me manifieste,
en aquel día estará lloviendo fuego y azufre, y los va a destruir. Esto, amados, no cabe duda, el fuego y azufre que vino con la plaga del 19, que por cierto ya está a punto de llegar a su fin, todo este teatro de las naciones. Dice el Señor Jesucristo que así como fue en los días de Lot, el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. El fuego y azufre, como dice Apocalipsis, vino a causa de la langosta que destruyó toda la tierra, que no cabe duda que es la plaga del 19. Por eso dice el Señor, cuando esté lloviendo fuego y azufre, así será en ese día que el Hijo del Hombre se manifieste. Por eso no es ninguna casualidad que cuando vino este fuego de la plaga del 19, despuesito, nosotros conocimos a nuestro Señor que se nos manifestó. Ya el Señor lo profetizó desde antes. Dice que así como sucedió en los días de Lot, en aquel tiempo, bebían, compraban y vendían y plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo fuego y azufre. Y esto que dice que bebían, comían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿qué de malo es comer? ¿Qué de malo es beber? ¿Qué de malo tiene el comprar? ¿Qué de malo tiene vender o plantar y edificar? No está hablando literalmente de esas cosas. No está hablando de los campesinos que están en el campo sembrando, bebiendo, compraban. No está hablando de eso, porque de eso no tiene nada de malo. Además, en toda la historia del mundo se ha hecho eso. Si estuviera hablando de esa comida que comemos a diario, la bebida, el agua o comprar o vender, no está hablando de eso. Está hablando dentro de lo que viene siendo el cristianismo, los que dicen ser cristianos, los que dicen ser de Dios, religiosos pues, llámese en el catolicismo o cualquier religión cristiana que se hace llamar. Comían, iban al templo, bebían y compraban. Los que compran son los que van al templo. Los que venden son los pastores que están vendiendo y que plantan, edifican templos. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, se manifieste. Más claro, no lo puedo explicar. Después que llovió el fuego y azufre con la plaga del 19, dice el Señor, así será el día en que yo me manifieste. Estaría lloviendo fuego y azufre cuando nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, se manifestaría. ¿Cuándo? Después que vino la plaga del 19. Hemos llegado al fin de nuestro video titulado Ir por todo el mundo. En realidad les ponemos títulos a los videos porque así tiene que ser. Pero como se dan cuenta, tratamos dentro ya del contenido muchas cosas que ciertamente si nos dedicamos solo a una, dejaríamos fuera y no podríamos hablar esto que se tiene que hablar. Repito, en los videos aparece el título, cómo se llama, pero como ya ustedes se dan cuenta, aquí tratamos de todo. Tratamos de la ceguera que hay en el cristianismo. Tratamos de que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI manifestado hombre, como también tratamos que nuestro Dios es Juan Pablo II, Dios que vino en carne, Primera de Timoteo
3:16, y el apóstol Juan dice que nosotros que anunciamos que Jesucristo vino en carne, también que somos de Dios. Lo dice en 1 de Juan capítulo 4, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Por eso digo, de esta forma, yo me puedo dar cuenta de toda la falsedad que hay en los que se dicen ser ministros de Dios, al no estar anunciando ya a nuestro Señor Jesucristo, con tanto conocimiento que dicen que tienen, algunos desde jóvenes y ya son viejos hasta canosos, con tanta historia que tienen en cuanto a estudiar la Biblia, y no están anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿de qué les sirvió tanto estudio? Tanta teología que estudian, tanta escatología que dicen que estudian, ¿de qué les ha servido si finalmente no han conocido a nuestro Señor Jesucristo ya manifestado? No cabe duda que se cumple en ellos la palabra que está escrita: Dios prende en la astucia a los sabios, y Dios conoce a los sabios que sus pensamientos son vanos. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? A ver, ¿por qué no anuncia a nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría que tiene, en su doctorado que dice que tiene? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del Evangelio, es decir, por esta locura. ¿Cuál locura? Esta locura que nosotros estamos anunciando a nuestro Dios y nuestro Señor, que ya se manifestó, amados. Quisiera quedarme aquí mucho tiempo, pero hay un límite. El que abrace nuestro testimonio y no ha cometido el pecado de muerte será salvo. El que no abrace nuestro testimonio, aunque no haya cometido el pecado de muerte, no podrá ser salvo. Este es un llamado en todos los caminos, a todas las religiones, porque aquí no estamos exaltando ni mucho menos al catolicismo. El hecho de que nuestro Dios, Juan Pablo II y Jesucristo Benedicto XVI estuvieron ahí, no estamos levantando ninguna institución religiosa, sino a ellos dos solamente. Por eso el Señor dijo: ir por todos los caminos y traer los ciegos, los cojos, los mancos, traigan todos los pobres. Porque a los que yo invité, no quisieron. Yo les hice la invitación, ya todo está preparado, la cena del Señor está lista. Venir, comer del maná escondido que yo tengo preparado para vosotros, y no quisieron. Por eso el Señor dice: ir por los caminos y traer los cojos, los ciegos, los mancos. Y eso que ir por los caminos, eso significa ir por todas las religiones. Todas las religiones que nos están escuchando, diferentes religiones que hay, si abrazan este testimonio y creen en nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto, aclarando, si no han cometido el pecado de muerte, serán salvos, amados. Olvídense que el camino que llevan los va a conducir a la vida eterna. Mientras no conozcan a nuestro Señor Jesucristo manifestado, no serán salvos. Proverbios dice que hay caminos que a los hombres les parecen que son derechos, pero el fin es camino de muerte. Por eso aquí hacemos un llamado a todos los caminos para que ya dejen su religión, que es pura carne, y acepten a nuestro Señor Jesucristo manifestado, que de aquí a poco Él va a levantar al Papa Francisco para que lo dé a conocer el mismo Papa Francisco
a nuestro Señor el Santo de Israel, como dice el profeta Isaías: en aquel día el hombre mirará a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Cuál hombre? Dijimos que el Señor es llamado Hijo del Hombre, del Papa Francisco, así le llama. En aquel día, cuando Francisco muera ya pronto, se va a encontrar cara a cara con su Hacedor, Juan Pablo II, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Él lo dará a conocer, y en su resurrección también Francisco a nosotros nos va a conocer por nuestro nombre, con la sabiduría que Dios le va a dar. Nos va a llamar. Ahora vivimos lejos de Roma, pero la novedad, el evangelio que Dios nos ha dado, dice que cuando Francisco resucite, Él nos va a llamar por nuestros nombres. Ahora mismo ni siquiera sabe cómo nos llamamos, ni ustedes tampoco. Pero cuando el Papa Francisco resucite, nos va a llamar por nuestro nombre, va a decir: ¿dónde están los santos, los hijos de mi Padre? Traerlos acá, a Roma, a Jerusalén. Por eso dice el profeta Isaías, hablando de Francisco: cuando él resucite, se va a maravillar, porque todos nosotros, los que conocemos a nuestro Padre Juan Pablo II y Benedicto XVI, nos vamos a reunir con él, y Francisco se va a maravillar, se va a asombrar. Dice el profeta Isaías, léanlo, dice que se va a maravillar y va a decir: yo había quedado solo. ¿Dónde estaban estos? ¿Quién creó estos? He aquí, yo había quedado sola, sin hijos, porque todos se murieron en la ira de Dios. Dice: ¿dónde estaban estos? Porque Francisco sabe que en los templos ha llovido fuego y azufre, y él piensa que todo está destruido, pero no sabe que Dios nos tiene escondidos a nosotros. Por eso dice que se va a maravillar y va a decir: ¿quién creó estos? Pero Dios le va a decir: alza tus ojos y mira, todos estos se han reunido a ti, han venido a ti. Dice el Señor: diré al norte, da acá, al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos. Para gloria mía los he creado. Por eso Dios le dice a Francisco cuando resucita: vivo yo, dice Jehová el Señor, que de todos serás vestido como de novia. Amados, si usted abraza nuestro testimonio y cree a esta locura que estamos predicando, pronto nos vamos a reunir. Cuando Francisco resucite de los muertos, nos vamos a reunir con él, porque él mismo nos va a llamar. Dios le va a decir: trae mis hijos de lejos. Todos estos se van a reunir a ti, porque todos ellos fueron enseñados por mí. Porque escrito está, dice la palabra, y el Señor Jesucristo lo dijo también: escrito está, todos tus hijos serán enseñados por Dios. ¿Por los pastores? No. ¿Por los evangelistas? Tampoco. ¿Por los grandes teólogos? Mucho menos. Dice, escrito está, todos tus hijos serán enseñados por Dios. Dios nos va a llamar hijos de Israel. Francisco es llamado Israel. Nos vamos a reunir cuando Él resucite. Ahora mismo no nos conoce, ahora mismo nos tiene como enemigos por causa del Señor. Pero cuando Francisco vea cara a cara a su Hacedor Juan Pablo y al Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, se va a maravillar, se va a asombrar. Y entonces cuando resucite, ¡ay del mundo de los griegos! ¡Ay del mundo de los jesuitas! ¡Ay de los predicadores que son parte de este mundo de los jesuitas, profundidades de Satanás! Porque Francisco se levanta con toda la autoridad que Dios le va a dar y les va a dar su paga. A esta gente que ahora mismo tienen a Francisco también como su enemigo, porque este mundo de los jesuitas son los verdaderos griegos que han traído todo el paganismo al mundo y son los
enemigos número uno del mismo Señor Jesucristo. Este mundo donde pertenece el Papa Francisco, cuando Francisco resucite, ay de ellos. ¿Les llegó su fin? La paga se las va a dar el Señor a través de Francisco cuando resucite de los muertos. Queridos amigos, gracias por ver nuestro canal. Le digo que quisiera quedarme aquí, hasta quisiera estar en vivo para estar día y noche con ustedes, pero hay un límite. Abrace nuestro testimonio, y todo aquel que abrace nuestro testimonio será salvo. El que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, Benedicto XVI, será salvo, el que no será condenado. Gracias. Así dice el Señor, el que da testimonio de estas cosas, he aquí yo vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.